Partió simplemente una llamada telefónica de una amiga que es muy mala en la cocina y que durante el COVID no podía salir absolutamente nada. Entonces me dice, Jenny, por favor, cocíname. Entonces le hizo una empanada y ella le dio a su vecino y después fue el vecino que me pidió y después el otro vecino y otra amiga y al final fue así. El amigo del amigo, el vecino del vecino y yo me encontraba a veces con pedidos al día, 10 pedidos. Entonces tenía que hacer empanadas para, para toda esa gente. No pensé en ese momento que iba a transformarse en mi actividad futura. Pensé simplemente que era un ingreso más. Y poquito a poquito fue creciendo, creciendo, creciendo. Y llegó un momento en que dije, Jenny, la vida te está diciendo algo. ¿Cuánto vendiste el año pasado, el 2024? A ver, el 2024 por la Sociedad de Empanadas tuvimos un flujo de 525.000 euros, que hemos visto un aumento todos los años. Así que bien, contentos por eso. La sociedad de producción, va a tener su primer gran vila ahora que sale. Estamos más en los 200.000. Les presento a Jenny Iturrieta, una chilena que el 2014 se fue a vivir a Bordeaux, Francia. Su pasión siempre fue la cocina y el año 2020 empezó poco a poco a venderle empanadas a sus vecinos. El hobby se transformó rápidamente en negocio y hoy tiene un puesto de empanadas en un prestigioso mercado de Bordeaux, con el que vende más de medio millón de euros al año. En esta entrevista, Jenny nos cuenta su historia de cómo partió. Mi nombre es François Pousset y este es mi canal de YouTube de emprendimiento. Si te gusta este capítulo, déjame un me gusta y suscríbete al canal por más videos así. Estudié educación de párvulo en la Católica y después estudié psicopedagogía. ¿Ya? ¿Qué fue lo que te motivó a estudiar eso? Ah, amo enseñar, me encanta y siento que tengo un buen feeling con los niños. Y nada, me encanta aprender y al mismo tiempo enseñar. Entonces, para mí fue una evidencia. Tuve un ejemplo, mi tía es profesora, ella casi siempre estuvo con nosotros viviendo y verla con tanta pasión me dio también esas ganas de enseñar. ¿Y cómo llegaste a Francia? Llegué a Francia por las vueltas de la vida. Conocí a mi ex marido en México, viví en México y él es francés. Y en un momento de nuestro recorrido, él siempre quiso venir a Francia a tener familia, un poco a estabilizarse. Así que, así, En Bordeaux. en Bordeaux. Entonces tú estás viviendo en Bordeaux ¿hace cuánto tiempo ya? A ver, llegué en el 2011 a Bordeaux, viví 7 años, no, miento. Llegué en el 2011, viví 4 años, hasta el 2014. Me fui a Miami 4 años, una ventanita, y volví el 2018 a Bordeaux también. Y siempre en toda esa época trabajaste en lo que tú estudiaste. En esa época, a ver, fue complejo porque llegando a Francia traté de trabajar como educadora, pero me empecé a dar cuenta de todas las dificultades. Bueno, primero tenía que aprender bien el francés, entonces eso para mí era súper importante, pero aquí la educación preescolar no depende del Ministerio de Educación, depende del Ministerio de Salud. Entonces los diplomas no eran validados, había que empezar todo de nuevo. Entonces busqué otra salida y me formé en la música y empecé la música y a desarrollar la música en los niños junto a una asociación aquí en Bordeaux que fue, vamos a decir, una gran salvación en ese momento porque quería hacer educación y ellos me permitieron poder hacerlo. ¿Te costó encontrar trabajo acá en Francia? No, no me costó encontrar trabajo, pero pienso que es frustrante no poder hacer lo que uno quiere o para lo que uno estudió. Yo venía con todas las ganas de hacer lo que yo sabía hacer y como que la vida me empezó a poner dificultades de papeles, de situaciones, validaciones. Entonces, como que tuve que ir encontrando nuevos caminos.
¿Y cómo llegas al mundo de la empanada? A ver, el mundo de la empanada está conmigo desde una vida entera, desde mi abuela, que es la reina de las empanadas en Santiago, mi abuela Alicia, que nos traspasó este amor por la cocina, y mi mamá, que fue mi ejemplo. Eh, Ellos siempre, bueno, cocinando, la empanada siempre fue importante, pero la cocina y la empanada en sí llegó a mí por el COVID. Durante el COVID, yo empecé a cocinar para mis amigos, para mis vecinos, y empecé a cocinar empanadas. ¿Cómo fue esa vida de COVID acá, considerando tu trabajo? O sea, Mm, de pronto estabas, también había, ¿cómo se llamaba? Esto que no podías salir de la claro, casa, claro. Sí, estábamos confinados, teníamos que confinado, estar, necesitamos una autorización para salir. claro. Bueno, fue un momento, yo soy una de las personas que va a decir que lo vivió bien. Yo estaba feliz de estar en mi casa con mis hijos, cocinando, haciendo actividades todos los días, pero en cuanto al trabajo fue súper frustrante porque yo era profesora de inglés en ese momento y de música y tenía que hacer, ¿sabes?, videos para mandarle a los niños, todo el sistema hasta de tareas que fue un caos. Eh, y una reflexión que tuvo, pienso, la mayoría de las personas en ese minuto, decir, lo que estoy haciendo es realmente lo que quiero hacer, es lo que quiero continuar a hacer. Y fue como, ok, eso me removió un montón de cosas, la verdad, durante el COVID. Pero fue frustrante a nivel profesional, pero fue muy enriquecedor a nivel personal con mis hijos. Entonces, cuando dijiste que empezaste a hacer empanadas como para los amigos, Mm. qué sé yo, ¿cuál era como el objetivo? Era, o sea, ¿se las vendías? Sí, ¿Cómo partió todo esto? o sea, partió simplemente una llamada telefónica de una amiga que es muy mala en la cocina y que durante el COVID no podía salir absolutamente nada. Entonces me dice, Jenny, por favor, cocíname. Entonces le hice una empanada y ella le dio a su vecino y después fue el vecino que me pidió y después el otro vecino y otra amiga y al final fue así. El amigo del amigo, el vecino del vecino, y yo me encontraba a veces con pedido al día, 10 pedidos. Entonces tenía que hacer empanadas para, para toda esa gente. Pero no pensé en ese momento que iba a transformarse en mi actividad futura. Pensé simplemente que era un ingreso más. Eh, Más como se dice aquí por el fan, para divertirse, para, ¿sabes? Hacer otra cosa, una cocina. Y poquito a poquito fue creciendo, creciendo, creciendo. Y llegó un momento en que dije, Jenny, la vida te está diciendo algo. Y esto, partiste, la pandemia, claro, comenzó al menos en Chile en marzo del Sí, 2020, también, acá también. también. Mm. Y la primera empanada también fue al principio de La la... primera empanada llegó relativamente rápido, fue por ahí, por abril, de hecho, como el 4 de abril, llegó la primera empanada. Y yo empecé a hacerlas como hacemos nosotros, las empanadas chilenas, muy, o sea, grandes, porque las empanadas chilenas son grandes. Entonces, eso también me permitió a mí tener comentarios de mis amigos, mis vecinos y la gente que no conocía que empezó a pedirme. Me decía, sabes que están súper ricas, pero son muy grandes. Entonces ahí me di cuenta también que el público francés le gusta probar esas cosas, pero se mide mucho en lo que come, vamos a decir. Claro, entonces tuviste que adaptarte Exacto, finalmente a... No estamos en Chile, estamos en Francia, les gusta la empanada, lo cual es importante, pero igual hay que adaptarlo de alguna manera exacto. a cómo ellos lo podrían llegar a comer. Y mi objetivo era ese. Yo quería llegar, en un momento dije, yo no quiero hacer empanadas para los chilenos. Los chilenos saben comer empanadas, saben lo que es, saben hacer. Entonces yo quería llegar al público francés. Yo quería que los franceses descubrieran la empanada. Además que, claro, el público chileno en Bordeaux es chiquitito comparado Obvio. con el público francés. Francés y los chilenos te van a comprar una vez de vez en cuando. Ah, pero no te van a hacer el negocio. No, exactamente. Entonces, cuando decidí que esta iba a ser una actividad seria y real,
fue como, ok, la hacemos real, pero con ciertas condiciones, que decir, vamos a hacer esto para el público francés. Y durante el COVID me ayudó porque me lancé, de hecho me acuerdo que me inscribí como, no sé cómo, si existe el título, vamos a decir, en Chile, pero uno aquí cuando empieza una actividad tú te puedes inscribir como emprendedor, que se llama auto-entrepreneur, que eres tú solito, que es un estatus el más simple, no pagas impuestos el primer año, es como súper bajo. Eh, entonces como que pagas lo que vendes en el fondo solamente. Entonces dije, me voy a inscribir y pude inscribirme, me llegó mi número y todo, entonces podía facturar, podía dar una boleta y además me daba el permiso para poder salir a distribuir mis empanadas cuando estábamos todos Ah, encerrados. claro, claro. Entonces yo podía además salir de vez en cuando para poder dejar mi empanada. Vamos a tocar ese tema de como formalización un poquito más adelante, porque obviamente es un tema muy interesante y Mm. que tengo hartas preguntas. Entonces, ¿habían otras empanadas en Bordeaux en ese momento cuando tú partiste? ¿Se podían Sí, encontrar? sí, claro. Está ahí, en general son argentinos que han llegado con la empanada aquí a Europa y sobre todo aquí en Francia, eh, pero eran y son, porque existen todavía, personas que venden en los mercados, como en las ferias, cosas así. Yo las probé todas, las colombianas, las argentinas, todas las empanadas que encontré las probé, Eso lo hiciste cuando estabas recién partiendo exactamente, para saber contra qué ibas a competir. completamente. Entonces tú me dices que cuando hiciste la primera empanada, se la vendiste, que se yo, a tu amiga, después el vecino, todo esto fue creciendo rápidamente. Sí, O sea, desde el día que hiciste tu primera empanada, al día siguiente volviste a hacer empanada sí, y ahí no paraste más. no paré más. ¿Y solo fue creciendo? Solo fue creciendo. El primer día, ¿cuántas empanadas hiciste? Seis, ¿Que eran para tu amiga? sí, ¿Y te acuerdas al día siguiente? 10. 10. ¿Y ahí quién te compró? ¿El vecino de tu Sí, el amiga? vecino de ella. Y cada persona que lo probaba se lo daba a probar a otras. Sí, porque en esa época, por lo menos aquí, como la gente estaba un poco traumatizada de estar encerrado, eh, empezaron a hacer como aquí l'apéro es un momento muy importante en la cultura francesa. El aperitivo, ¿cierto? Exacto, es como el momento en la tarde cuando dejaste de trabajar y como que y comes quesito, un vinito, una cervecita, bueno. Entonces, en esa época la gente empezó a hacerlo igual, pero cada uno en su casa. Entonces se abrían las puertas y estábamos frente, o sea, nos veíamos con una calle de distancia. La calle era nuestro límite, vamos a decir, pero los vecinos se hablaban en- de una casa a la otra, no en todas las comunas, pero sí se hizo mucho y en esos momentos compartían, entonces conocieron y sobre todo que decían, oh no, yo pedí empanada, ah, ya, voy a pedir. Y me escribían un mensaje, oye, ¿me podéis traer empanada? Sí, claro. Y solamente hacía de pino en ese momento. Solamente empanadas de pino tenía. Y después te fuiste ampliando a Claro. distintos, a otros sabores. Porque empezaron a decir, sí, pero tienes empanadas vegetarianas. Entonces dije, bueno, tengo que encontrar algo vegetariano para hacer una empanada vegetariana. Después una sí, pero es para un niño. Entonces, como que empezaron todas las exigencias y dije, ok, tengo que tener una empanada simple que un niño la pueda comer. Tengo que tener una empanada vegetariana y tengo que tener una empanada de carne, pino, la típica. Y así se fueron construyendo un poco la receta. De hecho, una gran amiga mía que es chef en Barcelona, que es chilena también, eh, ella me ayudó mucho con las primeras recetas. Decir, mira Jenny, si mezcláis esto con esto, te va a quedar increíble. Entonces ella me aconsejó un montón. ¿Recuerdas a qué precio vendiste las primeras empanadas? 3 euros, Y hoy día las vendes 4,50. 4,50. Ya. Y al principio obviamente lo hacías tú todo sola. Sí, todo. ¿Y cómo te organizabas? ¿Lo hacías en cualquier momento del día? No, en general en las mañanas o en la noche. Así cuando con los niños era más tranquilo, era o temprano o más en la noche. Y también por una cosa que la masa necesita, ¿sabes? Estar fresca, no podía ser en pleno momento. Cuando yo empecé, estábamos entrando a la primavera y justo ese año del COVID hizo mucho calor.
Entonces, yo tenía que hacerlas temprano o en la noche. Y la Ya. hacía en mi cocina y preparaba o dejaba el pino hecho en la noche y lo ponía, como me dijo mi abuela. ¿Recuerdas algún momento en que esto tú te diste cuenta que se te estaba un poco saliendo de las manos? Sí. Cuando tomé la decisión de seguir haciendo empanadas y mantener mi trabajo, cuando se terminó el COVID y volvimos a trabajar, yo no podía a veces responder a los pedidos. Entonces, ese momento crítico fue el primero y fue el que me empujó a tomar la primera gran decisión, que fue dejar mi trabajo estable, vamos a decir, como profesora ¿Y esto, y lanzarme. y esto cuándo fue Es- aproximadamente? Esto fue meses, yo empecé, el COVID fue en el 20. 2020, entonces esto fue 2020, al final 2020. A Tomé la fines decisión, eh, lo anuncié que yo iba a dejar, entonces como el año escolar aquí termina en junio, entonces en junio del 2021 ya mi contrato ya no se reanudaba, entonces ya terminaba. ¿Te costó tomar esa decisión? No, fue realmente una evidencia, no me dio miedo, estaba segura que era lo que tenía que hacer. ¿Por qué? Porque siento que el producto que yo estaba vendiendo era bueno, era de calidad y la gente le gustaba, o sea, la gente lo pedía. Entonces yo digo, si toda mi energía y todo mi trabajo lo consacro a esto, a desarrollar esto, no puede no funcionar. Y mi mamá siempre me dijo, Jenny, todo lo que se relacione con comida va a resultar. La gente puede estar muy mal de plata, en crisis económica, pero tienen que comer. Y siempre, siempre la comida va a resultar. Qué bonito. Qué inspirador todo esto. Sí, Sobre todo ver todo lo que ha pasado después de esa decisión. O sea, hoy día estamos claro, tú lo llamas laboratorio, sí, para mí es como una fábrica de sí, empanadas. sí. Conocimos antes el puesto en el mercado, que te está yendo muy bien. Después hablaremos más de todo eso. Así que es increíble cómo esas pequeñas decisiones en ciertos momentos, eh, después de un tiempo, llegan a ser, o sea, te llegas a dar cuenta de lo importante que fueron. Sí. Entonces, ¿cómo tomas tú los pedidos? Porque tú me comentaste antes que había un punto en que ni siquiera te daba el tiempo para responder Mm. los pedidos. Es Era todo por teléfono. por WhatsApp, WhatsApp, la gente me mandaba WhatsApp y ahí yo iba anotando, tenía una libretita, de hecho que la guardé y la encontré hace poquito. para el Museo Y de la estaban, Empanada. y estaban los primeros pedidos que tuve y ya después se transformaron en clientes porque eran los mismos que me volvían a pedir. Eh, y ya después me di cuenta porque tenía pedidos lejos, o sea, gente que vive a 45, una hora de aquí. ¿Y tú los despachabas también Sí, en tu auto? en mi auto. ¿Tú salías a repartir una vez a la semana? A veces juntaba, la gente igual fue súper comprensiva y por ejemplo cuando me pedían, no sé, de un pueblito a una hora de acá, yo les decía, miren, me queda un poquito lejos, así que si me pueden hacer un pedido grande, mejor. Ah, bueno. Una Entonces, buena técnica de venta también. claro, entonces le hablaban a los vecinos y al final me pedían entre varios vecinos y yo llegaba con 150 o 200 empanadas. Qué bueno. Entonces, fue bueno. Pero generalmente tú repartías todos los días o una vez a la No, en semana. general eran 3 veces a la semana más o menos. 3 veces a la semana. Sí, sí, al principio de la semana y después sobre todo jueves y sábado, el fin de semana. Y todos los días producías Sí, empanadas. después sí. Después el problema vino en que necesitaba conservar empanadas, porque yo ya estaba como cansada físicamente de estar
haciendo a medida que te van llegando los pedidos y tú dices, ah, no tengo eso, pero te puedo poner esto. Entonces había que... Sí, eso te iba a preguntar. O sea, ¿tú hacías las empanadas a pedido o tenías un stock regular, No, congelabas? ¿Cómo yo lo las hacías? hacía a pedido, pero les daba, por ejemplo, me llegaba el pedido el lunes y la empanada iba a estar lista jueves o viernes. Entonces necesitaba unos días antes. Yo les decía, si usted me dice hoy día quiero empanadas para hoy día, no puedo. Tenía que ser con anticipación. Claro, tú nunca hacías, o sea, no tenías tu stock fijo No, de no, empanadas. no. No, claro. ¿Y acá cómo lo hacías? ¿Te tenían que transferir? Era o me transferían o me pagaban en efectivo al momento que yo les dejaba la empanada o un cheque. Entonces fueron muchos métodos de pago que también fue, digamos, un primer clic que me hizo en la cabeza. Dices, ok, tengo que abrir una cuenta solamente para esto, porque si no, mi cuenta personal era como un caos. O sea, entonces dije, ya, voy a abrir una cuenta solamente para este ingreso, digamos, y así yo sé exactamente lo que voy vendiendo y para también mis compras, que en ese momento eran carísimas porque nacían en el supermercado de la esquina. O sea, Claro, y después tuviste que buscar un exacto, distribuidor. claro. ¿Y en este momento ya habías creado la empresa? Cuando tomé la decisión de dejar el trabajo, que fue al final del 2020, creé la empresa. Eh, y eso, poder tener ¿sabes? El número, el root de empresa, me permitía poder comprar en supermercados que son dedicados para profesionales, que tienen precios para profesionales. Entonces fue un poquito más simple. ¿Cómo es el proceso de creación de empresa en Francia? A ver, es un proceso que es relativamente simple, que tú lo puedes hacer en internet, o sea, abres una empresa unilateral, quiere decir que estás solamente tú y empiezas con un estatus muy básico, que es como yo empecé, pero que no te permite ganar más de un cierto monto. Entonces, cuando yo llegué y abrí eso y hacía mis despachos a domicilio, etcétera, etcétera, empecé a hacer eventos. Y un amigo contador me dice, ojo, porque no puedes pasar este monto. ¿Qué pasa si te pasas de ese monto? Te penalizan y tienes que pagar Ah, ya, multas, no es etc. como que automáticamente pasas a otro estatus. No, no es así. No, porque tienes que, el otro estatus que sigue, o sea, no es uno, son varios. Puedes abrir una empresa con varias personas, una sociedad anónima, tienes muchas opciones. Entonces, lo que yo creé fue, yo era sola y la verdad no tenía socios y ni siquiera buscaba socios. Yo sentía que lo podía hacer sola, así que abrí una empresa eh, que se llama una SASU, es una sociedad única. Yo soy la única, digamos, dueña de la empresa, pero ya estoy en rol de empresa. Yo pago impuestos, tengo que declarar a la USAF, que es el sistema social francés. Bueno, un montón de reglas un poquito más complejas. Y ahí ya se complejiza todo, porque entender eso, cuando no eres ni comercial y no estudiaste ingeniería comercial y nunca has hecho un comercio y no estás en ese ambiente, no es fácil, la verdad. ¿Tú te refieres al proceso de creación de la empresa o todo lo que conlleva tener una empresa? Todo lo que viene después de la creación, porque tú abres la empresa, abrirla es muy simple, es todo lo que empiezas a recibir después. Empiezas a recibir correos de todos los organismos a los cuales tú vas a tener que mostrar lo que ganas, declarar. Hay mucha relación con estos organismos en Francia. Entonces, para entender eso, hay que hacer una formación. O sea, yo dije en un momento, voy a morir. Entonces, como yo ya había trabajado antes como profesora, aquí cuando uno trabaja, tú acumulas horas de formación Gratuitas, te he puesto. gratuitas. Entonces, ocupé las horas de formación y tomé un curso de contabilidad y gestión de empresas. ¿Y eso en una universidad? No, era a distancia, pero fueron
4 meses muy duros. O sea, wow, O es sea, mucha información que te dan, valiosísima, pero yo recuerdo, tengo un recuerdo de estar, aparte que la contabilidad, no es para nada en lo que me siento confortable, cómoda. Entonces, como yo decía, no quiero esto, pero necesito saberlo. Entonces fue duro aprender, claro, y más estudiar. encima en paralelo tenías que seguir con el negocio. Claro, exactamente. Pero fueron, bueno, 4 meses esenciales. ¿Y esta formación, hubo alguien que te recomendó tomarla? Em, la persona contadora que me había ya recomendado quizás cambiar de estatus, esa persona me dijo, mira, si tú nunca has trabajado, nunca has estado en el medio del comercio, de, de la contabilidad, es súper importante que entiendas lo que va a entrar, lo que va a salir de tu empresa. O sea, Entonces, sí, fue un acierto entonces. fue un muy buen consejo. Sí, Perfecto. ¿Y la creación de la empresa la hiciste tú en ambos casos? sí, O sea, tú te metiste a internet y completaste el formulario. así. Había que poner un nombre a la empresa. Para mi primera empresa hice un sondeo entre mis hijos y ya, la dirección. Al principio estaba siempre la dirección de mi casa porque no tenía otra cosa. Y acá Así la creación de la empresa también va de la mano con el inicio de actividades, sí. por así decirlo. Es como, A ¿es todo ver, junto? sí y no, porque cuando creas la empresa, aparece que la empresa inicia sus actividades tal fecha, pero después cuando tú estás en todo lo que es alimento, restaurante, todo lo que es comida, aquí hay una declaración que es aún más importante, es una declaración que se hace a un organismo donde tú declaras qué es lo que preparas. Por ejemplo, yo utilizo carne, cuántos kilos de carne yo utilizo al mes, toda esa información, y ellos te dan la autorización a decir, ok, ahora puede Claro, ser. claro, como la autorización sanitaria. Exactamente. Está eso y después está, es como una autorización sanitaria y después está la formación de higiene, que aquí es obligatoria para todos los lugares que trabajan con alimentos y que los venden a público, que manipulan alimentos. Todos tienen que tener esa formación. A ver, no todo, por ejemplo, si yo estoy en una empresa, basta con que una o dos personas tengan esa formación porque van a formar el resto. ¿Me entiendes? Entonces yo pasé también esa formación de higiene. Perfecto. En esta época tú seguías en tu casa Sí, fabricando las empanadas. sí. ¿Tuviste que comprar hornos o... Estaba con mi horno, pero en la casa funcionaba muy bien, pero me empecé a agotar de, ahora ya era mi trabajo y tenerlo en la casa no me cruzaba. Yo decía, es muy pesado porque de verdad tengo que hacer estas empanadas, pero estoy en mi casa, entonces hay que buscar otra solución. Y empecé a buscar otra solución y encontré un laboratorio, o sea, una cocina muy pequeñita, eh, cerca de acá, que la arrendaban. Era la cocina de un bar-restaurante y la arrendaban. Entonces yo la arrendaba por hora o arrendaba otras cocinas y hacía mi producción y las vendía. Si tenía un evento, iba, arrendaba la cocina y todavía estabas sola? sola. Todo esto lo hacías sola. Sí. Y con respecto en el minuto cuando estabas en tu casa, ¿se permitía tener un negocio de fabricación de empanadas, por ejemplo, de fabricación de alimentos desde tu casa? ¿No era como algo, un impedimento? Sí, lo que pasa es que esa fue la complejidad. Quiere decir que tú puedes hacerlos desde tu casa, respetando, por supuesto, un montón de normas, pero la dificultad era que si yo podían venir a evaluar, a ver si yo realmente cumplía con todas las normas, Claro, fiscalizar. a fiscalizar. Y si llegaban a fiscalizar y había algo que yo no había hecho, corría el riesgo en el fondo de que me dijeran, no, ¿sabes qué? Se cerró, no puedes. Entonces, por eso también fue como dije, no, tengo que
necesito estar tranquila en un lugar donde pueda cocinar normalmente. Y todo esto fue creciendo por el boca a boca. Sí, sobre todo por el boca a boca. ¿Qué más hacías tú para que te conocieran? Nada más. Pero, por ejemplo, Instagram, página web. Lo que pasa, empecé a crear un Instagram donde está, creo que mi primer logo, todavía creo que está en mi Instagram, creo que es la primera foto. Eh, sí, empecé a poner fotitos de la empanada, un poco las cositas que yo hacía, pero no lo alimentaba tampoco así como mucho, como hoy hay que alimentar el Instagram. Ya, perfecto. Entonces, y de ese lugar, de esa cocina, ¿cuándo ya te pasaste a este lugar donde estamos ahora? A ver, en esa cocina me quedé por lo menos un año y medio, ah, porque esa cocina me permitió contratar a la primera persona que me iba a ayudar, que fue una cocinera que me ayudaba y que estaba trabajando conmigo todos los días. Esa cocina me permitió poder tener una cantidad diaria de empanadas. Entonces ya, no ya tomaba todos los pedidos en el fondo que llegaban. Eh, y justo en ese proceso vino mi primera compra del stand que está en el mercado. ¿Cómo llegaste Eh, ahí? Llegué ahí hace 3 años, el 2022. Sí, 2022. Llegué el 2022, entonces muy rápido. O sea, todo empezó el 2020 y el 2022 ya tenía mi empresa, ya tenía una persona trabajando conmigo y ya compré ese espacio. ¿Qué es- o sea, ¿ese espacio es tuyo o lo arriendas? No, ese espacio es mío. Aquí tú compras, en el fondo, se dice el fond commerce, que es la actividad, ¿ya? Tú compras la actividad y pagas en general un arriendo por los muros, porque el edificio no es mío. Yo pago. Entonces, cuando yo me vaya, yo voy a vender mi actividad. Perfecto. ¿Me entiendes? Y en general todos los restaurantes en Bordeaux funcionan igual. Quiere decir que tú pagas la actividad cuando compras un restaurante, pero no eres dueño del edificio. Es muy raro ser dueño del restaurante porque es Claro, carísimo. Entonces, después vendes nuevamente y pagas siempre un arriendo, vamos a decir, además. perfecto. ¿Y cómo llegaste puntualmente al mercado? ¿Cómo se te ocurrió tener un stand en el mercado? A ver, no se me ocurrió en realidad. Yo pedí permiso al mercado para instalarme afuera con una mesita, mi quitasol. Se Y ahí, podía, o sea, sí, habían otros que lo hacían. me autorizaban a ponerme ahí porque yo vendía algo que adentro del mercado no existía. Ah, ya. No Entonces era yo no, competencia para nadie no, adentro. exactamente. Entonces yo empecé a vender eso, a vender un poquito de ceviche cuando hacía mucho calor. Y ¿Esto lo hacías todos los días? no, lo hacía solamente el fin de semana. Sábado y domingo tú te Exacto, instalabas ahí. exacto. Y ahí, viéndome que funcionaba, el director de ese lugar me vino a ver y me dice, mira, ¿no quieres probar adentro, arrendando durante un mes, a ver si funciona? ¿Qué te parece? Acepté el desafío y empecé. Empecé feliz, yo puse mi empanato y yo recuerdo que empecé un día martes, me instalé. Habíamos preparado muchas empanadas. Llegó el día jueves y yo no tenía una empanada. Yo no sabía qué hacer. Recuerdo que me puse detrás del stand a llorar. Porque decía, ¿cómo voy a enfrentar el fin de semana, que es el día de mayor venta, sin empanadas? Pero era un buen problema. Sí, era un buen problema. Peor habría sido no vender ninguna empanada. Y recuerdo, dije, ya, no importa, voy a traer harina, traje todo el mundo ayudando, mis amigos, todo el mundo ayudándome, y empezamos a hacer el pino ahí mismo, haciendo la empanada, y se iban vendiendo así a medida que se iban haciendo, y así poco a poco fui saliendo un poco del impasse,
Pero bueno, vi que funcionaba. Me tenía que quedar un mes, me quedé 2, me quedé 3 y dije, ya, esta es la otra señal para el próximo paso, que era comprar mi stand en Alde Bacalao. Y, por ejemplo, estar en el stand esos primeros meses, pagabas un arriendo finalmente. Sí, ¿Y sí, era un cuánto te arriendo costaba fijo. ese arriendo 1.200 euros. al mes? Sí. Entonces, ¿tú crees que esa fue una de las decisiones más importantes, como ir al mercado? ¿Por qué se te ocurrió ir al mercado? Porque ese mercado estaba renaciendo en ese momento. Quiere decir que lo abrieron justo antes del COVID. Entonces, durante el COVID vieron periodos como todos difíciles porque tuvo que estar cerrado. Pero después estaba como, todo el mundo hablaba de este lugar. Yo vivo en ese barrio, entonces para mí era ideal porque estoy al lado del trabajo. Eh, la cocina chiquitita que yo arrendaba no estaba muy lejos tampoco. Entonces yo dije, este es el espacio donde hay que estar. Aquí, a diferencia de un restaurante a veces es difícil porque tienes que hacer que la gente venga a tu restaurante. Estar en este espacio con otros comerciantes me permitió estar así. La gente viene sola. Estamos frente al Museo del Vino, entonces muy, muy bien ubicado. Recibimos los buses de turistas que llegan. Entonces, la verdad, tampoco nunca he tenido que ir a buscar clientes. Ellos llegan solos. Y eso fueron cosas que sí, o sea, había que instalarse aquí. La importancia de la ubicación finalmente. Sí, muy importante, muy importante. ¿Qué sentías tú en tan poco tiempo? Bueno, el tiempo relativo, pero llevas menos de 2 años, ya tenías tu stand, tenías tu clientela. ¿Qué sentías de pasar de ser profesora a ser dueña de tu propio negocio y que más encima te empieza a ir bien? O sea, siento que a veces uno no se da cuenta, como que está en una rueda y va avanzando, va avanzando, va avanzando, y no te das cuenta hasta dónde llegas. Eh, Nada, yo sentía mucho orgullo, siento mucho orgullo por todo lo que he hecho, porque es un poco una respuesta a una inspiración familiar, una respuesta a una necesidad también de ayudar a mi familia, una respuesta a mí misma, porque soy alguien que necesita estar creando cosas siempre, avanzar en proyectos y esto, lanzarse y poder crear, poder equivocarse, eh, es puro aprendizaje, puro aprendizaje. Y como te dije en un principio, a mí el aprendizaje, la educación, me encanta. ¿Imaginaste ser emprendedora en algún momento de tu vida? Nunca, nunca. Yo pensé que iba a ser profesora toda mi vida. No, nunca, nunca. Y quizás si mis decisiones hubieran sido otras, sí hubiera sido profesora, pero hoy día la vida que conozco de emprendedora no la cambio por nada, independiente que uno duerme muy poco, que tiene la cabeza está siempre creando, siempre dando vueltas, es muy difícil a veces encontrar tiempos libres, pero no lo cambiaría y no volvería al sistema más que a la educación. A la educación me encantaría volver en algún momento, pero no de la misma forma. Pero sí, me encanta. ¿Qué es lo que más te gusta? Me encanta ser esta libertad que uno tiene de poder tomar la decisión, decir, voy a hacer esto no funciona, tengo que avanzar, quiero, o sea, eres el dueño de tu vida, eres tú el que decide dónde vas, por qué vas allá, por qué no tomaste ese camino y tomaste este. Es una constante reflexión de tus decisiones y uno aprende mucho de uno mismo, mucho, mucho, de tu capacidad, mucho. Ese primer mes en el stand, ¿recuerdas cuánto vendiste? El primer mes del mes, bueno, tengo que haber vendido, dale, unas
500 empanadas. No. 500 empanadas. Mm. Y eso en plata, ¿cuánto es? Porque ahí ya las vendías en 4 euros. Sí, ahí las vendían 4 euros. Tenía así otros platos. Había hecho pastel de choclo, porque el director me dijo, como tus empanadas se van muy rápido, tienes que pensar en otras cosas que puedas vender. Entonces dije, ya, voy a hacer un plato del día, un pedazo de pastel de choclo con ensalada. Empecé a crear fórmulas, otras cosas, al lado. Entonces, me dio lo que vendí, me dio para pagarle a la persona que trabajaba en cocina y para pagar el arriendo. No perdí plata, me quedaba un poquitito, pero lo bueno es que el primer mes vendí 500, el segundo mes vendí 700, el tercer mes vendí 900. ¿Así Entonces, fue? así fue. Y eso fue que me dijo, ok, Jenny, dale. Hoy día, ¿cuántas vendes en un Hoy mes? día estamos en promedio entre 350, un día vamos a decir malo, a 500 empanadas al día. O sea, lo que vendiste en tu primer mes, hoy día lo puedes vender en un Al día, día. sí. ¿Y cuánto vendías antes de instalarte en el stand? Ah, mucho menos. Era cuando me instalaba, por ejemplo, en un mercado, que me instalaba afuera, iba a vender 80. En el día. Sí, Ya, sí, claro. 50. No, más que eso no. Y entonces después ya te viniste para este lugar. Después vino la reflexión de decir, ok, estamos vendiendo cada vez más. Esa era nuestra proyección. Y dijimos, hay que tomar decisiones. Así que me fui a Miami a conocer o sea, conocer, sí, porque conocí varias fábricas de empanadas allá y quería entender cómo lo hacían para fabricar tantas, para tener en stock, que mantuvieran la masa, el relleno. Me fui a Italia, hice el mismo proceso y decidí comprar una máquina para estos periodos de mucha venta que nos permite hacer 700 empanadas por hora. 700 por hora. Sí. En el fondo hay dos procedimientos en la fabricación de la empanada que son los más lentos. El primero es cuando estiras la masa. Todo el proceso de la masa, el estirar la masa es lento si no tienes una máquina, ¿ya? Y cerrar la empanada, porque el cerrar la empanada es un arte. Y yo traté de enseñar a cerrar la empanada, pero perdí mucha empanada haciendo eso. Contraté gente, traté cero posibilidad y me di cuenta y dije, no, es que sabes qué, no vamos a cerrar la empanada a mano. Lo siento, la vamos a cerrar todas iguales, pero con una máquina. Entonces la máquina había que instalarla en alguna parte. Yo dije, ok, la cocina que yo arriendo no me cabía la máquina. Entonces dije, necesito encontrar otra cosa. Pero sabes que la vida y el universo está hecha para darte las cosas cuando tú las necesitas. Me cayó así, ¡bum!, del cielo este local. Me lo propusieron un amigo, más encima me dice, con el cual yo casi me asocié, y gracias a Dios no nos asociamos y somos muy buenos amigos. Me dice, mira, Jenny, encontré este espacio, ¿por qué no? Y yo vine a este espacio y cuando entré a este espacio, yo había venido aquí a hacer un taller con mis hijos de cocina. A tomar un curso. Antes, sí, Claro. sí, claro. Había tomado un curso de pastelería y cocina con mis hijos aquí. Y dije, wow, el mismo lugar. Entonces yo ya lo conocía. Y bueno, de nuevo, el banco, el único banco que me siguió, le dije, mira, encontré esto. Fue como, Jenny, yo confío en ti, confío en tu fuerza, confío en tu producto, vamos. Y aquí estamos. ¿Desde cuándo? Compramos el laboratorio en el 2022. Firmamos el Tú 2000. acá compraste. Sí, yo aquí compré. Ya. Compramos el 2022. Y tuvimos que hacer bastantes trabajos. Ahí vienen los problemas, cuando
las cosas que uno no se espera. Y bueno, otro tipo de aprendizajes también, ¿Por qué compraste y no arrendaste? porque no estaba el arriendo, era la compra. Entonces, Claro, o sea, tu plan quizás antes de comprar o de llegar a este lugar era arrendar un lugar, sí, pero claro, acá encontraste una buena oportunidad, pero había que comprarlo. claro. Entonces dije, ok, lo compramos, pero hacemos de este lugar el lugar que va a distribuir las empanadas en toda la región. Tenemos que ser ese lugar. Y así estamos trabajando para hacer eso. Y ahí, para la compra, ¿cómo lo hiciste con el banco? ¿Ellos te prestaron el 100% para comprarlo? ¿Cómo funciona acá en Francia para Sí, este tipo de cosas? ellos me prestaron el 100%. Eh, Esto era una liquidación, quiere decir que la persona que estuvo antes, la actividad no funcionó, hubieron mucho impago, entonces el Estado toma el, Perfecto. el espacio y lo vende, entonces a un precio mucho menor. Y el banco, bueno, yo le mandé las posibilidades de compra y toda la cosa, y como te digo, fue de nuevo, tuve mucha suerte, o quizás las cosas se dieron así, pero cuando yo me instalaba fuera del mercado a vender mis empanadas, la que es hoy día mi comercial del banco, mi ejecutiva, me, me compró empanadas. Así la conociste. O sea, yo no la conocí, ella fue solo una clienta que me compró. Y cuando pedí el proyecto al banco, el primero, cayó justo sobre ella. Y ella, cuando me conoce, me dijo, o sea, yo comí tus empanadas, yo te vi trabajar. Entonces era obvio que te voy a acompañar. Qué bueno. Así que fue un alivio, la verdad. O sea, tú crees mucho en el destino y en las Mucho, coincidencias. mucho. Siento que cuando las cosas son para uno, la vida a veces te empuja, te empuja, te empuja, y uno no quiere escuchar, está haciendo otra cosa. Pero sí, yo siento que a veces el universo nos dice, esto es para ti y dale, tú tienes la capacidad de hacerlo ¿Tú te consideras como una persona optimista? completamente, completamente. Quizás demasiado, pero sí, O soy muy sea, optimista. claro, y con respecto, ¿cómo enfrentas el miedo, la incertidumbre? Eh, Respirando mucho. Soy una persona que puede angustiarse mucho, pero hago yoga, trato de evacuar, de respirar, de verdad respiro mucho. Cuando siento que la angustia sube, que el miedo comienza a llegar, es como que no lo dejo instalarse. Porque si se instala, mis decisiones van a estar influenciadas, vamos a decir. Entonces necesito mantener la calma. Pero eso también lo ha dado toda mi experiencia de vida en general. Cosas que me han pasado en mi vida con mi salud, con mis hijos, con mi historia de pareja. eh, ¿Sabes? Como que cuando tú sales de una situación difícil, eso te da como una barrita de fuerza. Entonces vas acumulando barritas de fuerza y llamas a esas barritas cada vez que te sientes un poquito en crisis o angustiada, y respirando siempre, profundamente. Por ejemplo, cuando tuviste que tomar la decisión de comprar, ¿también lo pensaste mucho o fuiste directo a la compra? Comprar lo pensé un poquito más, porque quiere decir que era un segundo crédito que tenía, porque tengo dos créditos, tengo por la compra del primero, se me juntaba otro por la compra del segundo, entonces era como, ok, Por la compra del mercado, en el mercado. en el mercado. Entonces dije, ok, lo pensé un poquito, lo hice igual, y hubieron muchas cosas negativas, malas que sucedieron, ¿Cómo? como firmé aquí, vine a visitar y cuando visité había un poco de agua en el piso. Y me dijeron, no, porque es una gallera que se rompió. Entonces, bueno, experiencia. Firmé, vuelvo y esto estaba, pero con agua
1 metro. Y agua sucia, no estoy hablando de agua limpia. Entonces era un caos, porque el tiempo que yo visité, que se firmó y que volví a entrar, pasaron 2 meses. El agua quedó 2 meses estancada aquí, pudriendo todo. Y fue así como, ¿qué hago ahora? Porque la plata que yo había pedido no contabilizaba trabajos de ese estilo. Así que nuevamente al banco, tengo este problema, ¿qué hacemos? Y bueno, peleas jurídicas que van entre medio, pero Claro, porque lo que te vendieron exacto, debería haber estado estipulado de alguna manera que había un que había un problema, problema exactamente, mayor. exactamente. Pero también uno aprende, o sea, yo hoy día cuando voy a visitar algo, cuando me proponen algo, soy súper, ojo, busco si hay algo que no va. O sea, Como alguna falla potencial. Y si hay sí, algo, o sea, hacerle un doble clic, por exactamente. último pedirle a alguien que venga a inspeccionar y que te dé un visto bueno Sí. Lo que sí he aprendido, porque desde que empecé me han propuesto muchos proyectos, muchos relacionados lugares, con esto mismo. con esto mismo. Me han propuesto abrir restaurantes, me han propuesto abrir un montón de cosas. Y lo que sí, cuando yo entro, cuando leo un proyecto, cuando lo miro, cuando si siento que no, no. Y algo que también me costó entender, escucharme, escuchar este sexto sentido que a veces uno tiene y dice, no, ya, vamos igual. Y me pasó 2 veces, casi abrí un restaurante, llegando al final, y al final pasó algo peor, perdiste plata, y tú dices, ¿por qué no te escuchaste? Ah, ¿te pasó eso también? Sí, me Ya. pasó. Claro, Me- llegaste a abrir un restaurante. o sea, estábamos esperando al arquitecto que viniera y todo, y al final, pa, pelea entre los socios, bueno, los socios es otro problema, socio, se acabó todo, perdí plata, y yo sigo. Pero bueno, son aprendizajes que uno tiene, y entonces yo ahora miro, sí, no, no. O sea, me guío mucho por mi primera impresión. Puedo estudiar un proyecto, pero si mi primera impresión es negativa, es muy difícil que cambie. Muy difícil. Bueno, pero estas son las cosas que uno aprende Sí, equivocándose. pues, exactamente. Porque pensando en el emprendedor que está viendo esto y que de repente se puede asustar y decir, chuta, ¿con cuánto imprevisto me puedo encontrar? Pero a todos nos toca así. O Claro. sea, es parte de. Pero lo importante es, claro, si uno se equivoca, si uno se tropieza con una piedra, la idea es no volver a tropezarse Obvio, con, exactamente, exactamente. como ir internalizando todos esos aprendizajes o errores que sirvan de aprendizaje para no volver a caer en lo mismo. Sí, no, o sea, todo es aprendizaje. Cada decisión que uno toma es aprendizaje y no porque no resultó, no va a resultar el siguiente proyecto o la siguiente idea que vas a tener. No, es simplemente eso no resultó. Relativizo mucho también. Yo pienso que es importante relativizar. Decir, "Ok, esto no funcionó, no importa. He comenzado 1000 veces de nuevo. Entonces, uno tiene esa capacidad de poder decir, ya, hago otra cosa, simplemente. Por ejemplo, en ese momento que estaba esa inundación acá, ¿te Mm. habría gustado, por ejemplo, tener un socio ahí al lado tuyo como para tomar ese tipo de decisiones A importantes? ver, sí, sí me hubiera gustado en el sentido que aparte cayó justo yo estaba embarazada. ¿De cuántos meses? Estaba bien embarazada. Tenía 6 meses. Entonces, Cuando decidiste comprar acá, cuando vi el caos, el caos. eh, entonces había que venir, tenía que ponerme mascarilla, o sea, las personas me decían, no, no entra, pero es que tenía que hacer funcionar este lugar porque tenía que empezar a pagar mi crédito, porque tenía que empezar, necesitaba una cocina. Entonces, sí, me hubiera gustado en ese momento, pero ya van 2 veces que trato a veces como de asociarme y en general son gente con la que me llevo muy, muy bien. Pero me pasa que cuando empezamos a trabajar juntos,
empiezan las divergencias y es como, o sea, siento que con amigos jamás. Es complicado. Sí, es complicado, complicado. Bueno, ¿cuánto tiempo trabajabas en un día normal en esta época? Wow. ¿Cuántas horas al día? ¿Cómo era tu día? A ver, antes de tener a mi bebé, mi día empezaba, depende, los lunes tempranísimo, porque había que ir a hacer las compras. Sí, nosotros mismos hacemos nuestras compras. Entonces, 6 de la mañana, ahí empezaba mi día. Y no termina hasta las 7:30, 8 de la noche. Porque ahí en ese momento tenías dos hijos de ¿cuántos años? A ver, hoy día tienen 17 y 15, entonces 12 y 15 en ese momento, más o menos. Claro. Y ellos para el colegio, ¿cómo lo hacían? Bueno, la ventaja de esta ciudad es que se van solos al colegio, vivimos en una ciudad donde los transportes públicos funcionan bastante bien, entonces completamente autónomos. Tomaban el bus, se iban a la escuela sin problema. Ahora que tengo mi bebé, diferente, porque tengo que tener una pausa para ir a dejarla donde la nani que la cuida, y que es una nani, es una casita donde son bilingües, entonces español-francés, y necesito ese espacio y sí me estoy tratando, porque es muy difícil para mí de dejarme espacios, de decir, ok, a las 7 de la tarde ya no trabajo más. O sea, realmente no contesto mail, no, nada, ya nada. Pero es difícil porque tengo un lugar que está abierto de martes a domingo, de 9 de la mañana a 11 de la noche. En el mercado. Exacto. Entonces, si pasa algo, me llaman, por supuesto. Entonces, igual tengo que estar como, ojo, pero ¿Cuántas personas trabajan hoy día contigo? hoy día, contando las dos empresas, somos 7, ¿Siete personas contándote a ti? como contándome. Ya, Pagada, vamos a decir, porque después tengo gente que me ayuda sin, sin nada a cambio. claro. ¿Y esas siete personas, cuáles son los roles, así como a grandes rasgos? Tengo en venta, tengo Venta 3 personas en venta, sí, que están en el mercado. exactamente. Ya, Tres ¿ok? personas en venta y las otras personas están en producción. Cuatro acá. Perfecto. Y aparte, ¿qué servicios contratas regularmente? Por ejemplo, tienes un contador, Sí, ¿cierto? Que tienes un contador que le pagas. sí. Aparte del contador, ¿qué más necesitas tener para tener tu negocio andando? Uf. Tengo bastantes servicios. Tengo un servicio de caja, son los que me manejan. Yo tengo caja en el camión, en el food truck, tengo caja allá, tengo caja aquí en la cocina, que es un sistema también que va ligado. Tengo tablet, iPad en todos los lados donde el personal ingresa, como los badge para, ¿sabes? Para Los entrar, para pedidos. salir. Claro. Eh, y tengo un pack también de higiene, quiere decir que tengo un teléfono, que está ahí. Es como un teléfono donde tú marcas, por ejemplo, cuando la carne llega, le sacas la foto de la imagen, todas esas cosas que son legales que necesito en registrarlas, o sea, guardarlas, toda esa información, pasan por logiciel, por un sistema, digamos, informático. Entonces eso también eh, me, me cuesta un dinero, mucho menos que el contador, pero bueno, es también un servicio. Eh, y después, aparte de eso, son, son detalles, no tengo grandes gastos, aparte de mis propias compras, vamos a decir. Perfecto. ¿Y todo este proceso de producción te costó como entenderlo? Todo lo que implica tener una línea de producción de alimentos. Sí. La línea de producción ha sido compleja, porque, sabes, tú vas un poco al instinto. Tú dices, ok, yo antes hacía empanada en mi casa y piensas que es exactamente lo mismo, pero no. Claro. Eh,
Entonces, establecer una línea de producción, traspasar esta información a la gente que trabaja contigo, que se aplique de la manera en que tú estás pidiendo, son muchas etapas. Entonces, todas esas etapas son súper importantes de trabajarlas una a una y en detalle. En esto mi hermana, que está aquí conmigo ahora, me ha ayudado muchísimo. Es su trabajo, vamos a decir, y así que me cayó muy bien cuando decidió venirse a vivir acá un rato y, y poder ayudarme justamente en todo eso, en ver en qué estamos perdiendo el tiempo y el dinero, en qué proceso, en qué etapa de la producción. Y hoy estamos mucho, mucho más preparados que evidentemente hace un año. Y antes mencionaste que son dos empresas. ¿Por qué tienes dos empresas? A ver, lo que hice fue separar la venta de la producción. Entonces yo tengo dos empresas. Mi empresa es TGO, que es la sigla de Santiago, vende a mi empresa empanadas. Lo hice por varias razones. Una, para que el crédito me fuera otorgado. Porque si yo pedía al banco el crédito con la misma empresa, el banco no me lo iba a dar. Ah, entiendo. Crear una nueva empresa te da el derecho de pedir un crédito, un primer crédito. Entonces, solamente ese hecho para mí era esencial. Yo necesitaba ese crédito y para eso pude crear la otra empresa. Y porque quiero crear un modelo económico que es completamente diferente al modelo económico que tengo con la primera. Más que nada por eso. Perfecto, entiendo. Con respecto al nombre también te iba a preguntar. Empanadas. A-I-M-E, empanadas. Empanadas, sí. M de gustar, ¿cierto? M en francés es el verbo amar, partiendo, o gustar. Entonces, cuando empecé a buscar el nombre, yo estaba tomando té en un tazón que tengo en la casa que dice, el típico tazón I Love New York. Yo estaba mirando el tazón, entonces dije, I love empanadas. Entonces dije, I love empanadas y lo escribí y cuando lo estaba escribiendo, dije, I love. ¿Cómo decimos eso en francés? J'aime. J'aime. Empanadas. Empanadas. Entonces dije, pero si pongo M, A-I-M-E, M, empanadas. Es como, me encantan las empanadas. Entonces, perfecto. Y me pasa mucho que muchos clientes me vienen a ver como dicen, que entienden en el fondo el juego de palabras, me dicen, ay, me encanta, genial. ¿Y tuviste que registrar el nombre? Sí, ¿Sí? sí, está Sí. registrado. ¿En qué momento le pusiste el nombre? Tenía que hacerlo al momento que abrí la sociedad. Ahí necesitas el nombre. O sea, recién ahí le pusiste un nombre a tu negocio. Sí. Antes simplemente la gente... Empanada. Sí, la persona que vende empanada. La persona que vende empanadas. Sí. La reina de la empanada. No podría destronar a mi abuela. La reina de la empanada de Bordeaux, por lo menos. Ahí sí. Eso sí. Entonces el nombre vino ya cuando hiciste La sociedad, sí. la sociedad. Cuando tenía que inscribirla ahí. ¿Pero te obligan a registrar el nombre, la marca, por así decirlo? O sea, puedes tener una marca aparte. Necesitas un nombre, da lo mismo. Yo le podría haber puesto, esa es No. Iturrieta, o un nombre cualquiera, por ejemplo. Y después tener tu marca de venta. ¿Ok? Claro. Pero yo en ese momento no estaba todavía pensando qué iba a pasar. Entonces era como, ok, vamos a poner el nombre que encontré y quedó así. Entonces es empanadas y es empanadas. Y la marca es empanadas y así está. Claro, pero ahí registraste la marca, digamos, Sí. para que nadie más pueda utilizarla. Sí, Ya, sí. claro. Perfecto. ¿Cómo te está yendo hoy día? Hablemos un poco de números. ¿Cuánto estás vendiendo? ¿Cuánto vendiste el año pasado, el 2024? A ver, el 2024 por la Sociedad Empanadas tuvimos un flujo de 525.000 euros, que hemos visto un aumento todos los años. Así que bien, contentos por eso. La sociedad de producción, va a tener su primer gran vila ahora que sale. Estamos más en los 200.000.
Así que nada, contentos, felices por lo que estamos haciendo y estamos proponiendo muchas cosas aquí en este espacio, la verdad. O sea, más, No estamos haciendo solamente producción de empanadas, sino que también estamos organizando eventos, degustación de vino, bueno, un montón de cosas. ¿recuerdas más o menos cómo ha sido la evolución de las ventas? Por año, ¿Sí? Más o sí, o menos. sea, de hecho el primer año yo me sorprendí mucho. Tuvimos un primer año a 425.000 euros. Y wow, Que dije, el primer año lo considera sí, adentro. sí, en el mercado. Y en aumento. ¿Qué sientes tú de estar generando esos números al mes? De un lado me siento orgullosa porque esos números son solo números, pero me permiten hoy día darle trabajo a personas. Me permiten hacer lo que me gusta, me permiten desarrollar un montón de proyectos y siento que me van a seguir permitiendo poder hacerlo, independientemente del cambio que dé la cosa, porque yo, como te dije en un principio, mi idea realmente es desarrollar mucho, mucho este espacio de producción, de distribución, más que el espacio de venta, eh, porque también necesito volver quizás a encontrar un poco el tiempo de familia, que lo he dejado un poquito abandonado y que me hace falta. Entonces, y la venta, bueno, tener restaurante y todo eso es bastante exigente. Así que, pero me siento nada, feliz, orgullosa. eh, Siento que a veces uno no calcula mucho el monto, así como que no. Pero sí, feliz. Yo me digo, si podemos hacer eso, podemos hacer el doble. ¿Qué crees tú que ha sido lo más difícil de hacer negocios en Francia? Mm. A ver, lo más difícil a nivel personal ha sido, primero, darse cuenta que uno no puede hacerlo todo sola. Segundo, que necesitas formarte. Es muy importante saber. Aquí en Francia, para todo, el que no conoció la ley, te perdiste. Hay un montón de ayuda en este país para las personas, mucha ayuda social, mucha ayuda para el empresario, muchas ayudas que a veces se dan, pero que no se comunican. Entonces, si no estás al tanto, no la aprovechaste. Entonces, es muy importante la información y al mismo tiempo es muy importante, siento, ponerse límite. Decir, ok, hasta aquí voy, hasta aquí no voy. eh, Focalizarse, no desparramarse, como dice mi abuela. Entonces, que siento que mantener esa línea ha sido lo más complejo y al mismo tiempo lo que más me ha costado trabajo. En Chile, bueno, existen instituciones como la Corfo, Cercotec, Sí. que apoyan a los emprendedores. ¿Aquí también hay algo similar? Sí, como te digo, aquí hay varias instituciones del Estado, eh, ya sea por un bono del Estado, porque abriste tu primera empresa, entonces partiendo, te saca, no pagas impuestos durante el primer año, pagas el segundo año, y después tienes la Cámara de Comercio, que también ayuda mucho al empresario, al nuevo empresario. Aquí se dividen como en dos, está la Cámara de Comercio y está voy a traducirlo literal, la Cámara de Métier, que es como de oficios, gracias, oficios. Entonces está, y dependiendo de las actividades que tú realizas, las ayudas se diversifican. No es solo una institución que da a todo el mundo. Es como, dependiendo de lo que tú haces, de lo que vas a producir o de lo que vas a vender, qué institución y qué organismo te va a ayudar, más o menos. Pero sí hay mucha ayuda, a nivel jurídico también hay bastante, pero como te decía, si no lo sabes, no lo aprovechas. Algo importante que te quería preguntar y creo que no te lo pregunté, cuando tomaste la decisión de dejar tu trabajo para iniciarte en este negocio, perdón, para dedicarte al 100% en este negocio, ¿ya te estaba yendo similar que en tu trabajo?
No, no ganaba lo que ganaba en mi trabajo aún. La decisión ¿Pero estaban vino muy lejos? a la mitad. Ya, Me faltaba la mitad. Me faltaba la mitad, pero como te dije, la decisión fue una evidencia y sabía que esa mitad la iba a hacer. O sea, que con el tiempo y que con la energía que yo le estaba poniendo al proyecto iba a salir. Así perfecto. que, sí. Y por último, Jenny, consejos. ¿Qué consejo le darías a las personas que quieren emprender? Primero, que no se dejen ¿cómo se dice? Invadir, que no se dejen invadir por el miedo. Eh, el miedo es un traidor, entonces hay que tratar de, cuando tú reflexionas, cuando tú vas a tomar una decisión, que sea dejando el miedo de lado. Primero. Segundo, eh, todos tenemos un montón de capacidades. A veces vamos a buscar hacer cosas que no sabemos hacer o que son súper complejas. Busquemos en lo que somos buenos nosotros y eso lo potenciamos. Eh, y tercero, formarse. La formación es súper importante, muy importante y podemos aprender durante toda nuestra vida. Entonces, no porque no eres comercial, no vas a saber hacer comercio, no porque no eres, nunca vendiste un lápiz a nadie, no vas a ser capaz de vender. Hoy día, todo lo que existe en las plataformas, en internet, te permiten aprender un montón de cosas. Y eso es súper importante para lanzarse. Buenísimo. Bueno, Jenny, muchas gracias. Qué rico por haberte conocido. Una chilena haciendo negocios en Francia, en Bordeaux, creo que es... O sea, el solo hecho de ya ser emprendedor o emprendedora Sí. encuentro que es algo notable y siento que más encima estar haciéndolo en otro país que no es el tuyo de nacimiento, donde uno siempre tiene uno que otro contacto que puede utilizar, uno más o menos entiende cómo funcionan las cosas, creo que eso le agrega una dificultad adicional, así que de verdad me saco el sombrero por lo que has hecho y desearte lo mejor, o sea, que esto siga creciendo, que pasemos el 1.000.000 de euros. Te voy a llamar. Bueno, el número obviamente Sí, no no es es lo lo más más importante, importante. por supuesto, pero finalmente es un premio al trabajo, el premio a la perseverancia, al esfuerzo, a hacer las cosas bien. Así que me alegra mucho que te esté yendo súper bien. Muchas gracias. Felicitaciones. Muchas gracias por darte el tiempo. Te llevas el premio Emprendedor Chile. ¡Woo! Gracias. Y a las personas que vieron este video, que le pongan un me gusta. Ahí está el puño del me gusta. Que le pongan un gran me gusta a este video como señal de apoyo. Suscríbanse al canal y también aprovechen de comentar en este video qué fue lo que más les gustó. Si tienen alguna pregunta para ti también, Sí, claro, que la dejen en los comentarios y yo después, bueno, ahí lo veo contigo cómo los podemos responder. ¿Te parece? me parece. Súper. Gracias.